La experiencia interna. Prólogo. La psicología, que en la actualidad más difusión y éxito tiene y que ha sufrido un desarrollo más pronunciado, es aquella que considera como esencia del conocimiento psicológico el análisis de la manifestación externa de la actividad de un organismo, sobre todo aquella que se relaciona con la actividad motora. No se discute aquí la importancia que tiene ese análisis, sino más bien el enfoque que se le ha dado. Se maneja la actividad motora como si ésta fuera la manifestación directa e incuestionable de los procesos mediatorios, y no se pone en duda jamás esa conexión aparentemente tan evidente. El psicólogo que estudia la manifestación motora tiene la confianza absoluta de que su estudio lo llevará a entender lo que sucede en el interior del organismo, sin necesidad de penetrar en él. Tiene la misma aproximación que el estudioso de electroencefalografía, quien cree que al analizar el trazo de una plumilla tiene acceso al conocimiento de lo que ocurre en el cerebro, sin saber que mucha de la actividad solo representa ruido o la deformación impuesta por el tamaño de los electrodos y por el sistema electrónico utilizado. El estudio de la actividad motora en sí es solo un capítulo de la fisiología de los sistemas piramidal y extrapiramidal y nunca debería constituir la esencia y base del conocimiento psicológico. La manifestación conductual puede no estar directamente relacionada con la actividad interna de un sujeto. Es más, puede representar exactamente lo contrario de lo que se supone representa. Si se trata de analizar esta manifestación en sí, no hay discusión, pero si se pretende considerar que un sujeto es su manifestación conductual, se cae en el peligro de aceptar como evidente aquello que no ha podido ser sometido cabalmente a prueba experimental. Los comentarios que integran esta obra ponen en duda el postulado, según el cual se es lo que se manifiesta. No se pretende que por sí mismos constituyan una evidencia irrefutable. Esto solo puede decidirlo quien los lea. Simplemente se intenta plantear la interrogante y poner sobre aviso a quienes gustan de manejar postulados como si representaran verdades incuestionables. Los comentarios analizan también otro principio que en apariencia es evidente y que como tal es manejado por la psicología actual, el de que la realidad existe en el exterior del organismo, pudiéndose diferenciar entre una realidad interna y una externa. Esta postulación me parece absurda, aunque lógica, por provenir de seres humanos que han sido sometidos al proceso de socialización que se les ha impuesto. En este punto existe ya evidencia experimental que pone en duda la postulación. Sabemos, por ejemplo, que el proceso perceptual es fundamentalmente de tipo activo, que la codificación de la información es un proceso que implica una construcción más que una recapitulación. Desde este punto de vista somos nosotros los que construimos la realidad. Esta realidad que llamamos externa no es más que una descripción que se ha constituido estable a través de un proceso de socialización que en el fondo no es otra cosa sino un simple chantaje emocional. Incluso desde un punto de vista puramente fisiológico, o mejor aún, partiendo de un conocimiento fisiológico, se hace evidente que todo lo que ocurre solo ocurre en nuestro interior. Una evidencia concreta en este sentido la constituyen los estudios de potenciales provocados en diferentes estructuras cerebrales, mismos que cambian dependiendo del estado interno del organismo, aun cuando el estímulo que los provoca mantenga constantes sus características físicas. Los comentarios ponen en duda la bondad del proceso de socialización. Llevan implícita la idea de que al socializar a un sujeto, lo único que hacemos es impedir su desarrollo, puesto que ponemos en duda su capacidad de decisión y evitamos de esa manera
que logre respetarse a sí mismo. Formamos así sujetos que solo manifiestan en su conducta lo que se espera de ellos y que por lo mismo tienen una completa nulidad afectiva. Por último, en los comentarios queda clara la idea de que no existe un determinismo, que éste es solo aparente en la manifestación conductual motora, la cual, sin lugar a dudas, sí puede ser sometida a control. Esta posibilidad de control y la postulación de que el sujeto es su manifestación explican este enfoque sostenido por la psicología contemporánea, pero de ninguna manera lo validan o comprueban, puesto que el argumento, si es que tiene algún ingenio, es el de ser completamente circular y ad hoc. La obra está dividida en dos partes. En la primera se presenta una serie de cuentos y en la segunda se incluyen los comentarios propiamente dichos. Tanto los cuentos como los comentarios son aleatorios en su ordenación. El único orden lo determinó la sucesión cronológica de las vivencias que me hicieron recordarlos. Primera parte. Cuentos. Los cuentos son El pez y el ave, La abeja y su panal, Años luz de Alfa de Centauro y Maese Augustus. En la segunda parte, los comentarios, desde el primero hasta el 48º. Como dijo Marc Chagall, soy contrario a términos como fantasía o simbolismo. Todo nuestro mundo interior es realidad, tal vez más real que el mundo que vemos. Y como dijo Bertrand Russell, las estrellas están en nuestro cerebro. Cuentos. El pez y el ave. Un pez dorado estaba asombrado por el vuelo de las aves. Le gustaba asomarse a la superficie del agua y ver cómo la golondrina se trasladaba por el espacio abierto al agitar sus alas. Le encantaba analizar sus movimientos y pensar que éstos le permitían alcanzar grandes velocidades. Entendía el mecanismo del vuelo y deseaba volar. Una golondrina estaba asombrada por el nado de los peces. Le gustaba volar por encima del estanque para ver cómo el pez dorado, al mover su cola, se trasladaba en el agua transparente y fresca. Le encantaba analizar la forma en que el pez se quedaba flotando, inmóvil y sin esfuerzo, y cómo, en un santiamén, cambiaba su posición. Entendía el mecanismo del nado y deseaba nadar. Un día de sol la golondrina le habló al pez. Si tú me enseñas a nadar, yo te enseñaré a volar. Y el pez le contestó con una sonrisa. Trato hecho. A partir de ese momento se hicieron amigos. El pez le explicó a la golondrina todos los secretos de la natación y le enseñó a doblar sus alas y moverse de tal forma que le permitiera penetrar en el agua y trasladarse en ella. La golondrina, a su vez, enseñó al pez cómo adquirir suficiente impulso en un movimiento ascendente desde la profundidad del estanque. Le explicó que este impulso le haría salir del agua y que una vez en el espacio tendría que mover la cola y así podría volar. El aprendizaje fue lento y riesgoso, pero llegó el momento en que todos los movimientos fueron aprendidos y se decidió a hacer la prueba final. La golondrina ansiosa le dijo al pez: «¿Estás preparado para volar? Ahora debes intentarlo». Y el pez, preocupado, replicó: «Tú también lo estás, si así lo deseas puedes nadar». Los dos se prepararon, respiraron hondo y después de un momento de vacilación se atrevieron. Alguien a la orilla del estanque tuvo una visión fantástica, vio volar a un pez dorado y nadar a una golondrina. Cuando se volvieron a encontrar, los dos notaron que cada uno tenía un brillo especial en los ojos. Era un reflejo profundo y sereno. El pez miró a su compañera y le dijo: «Cuando volaba hice un descubrimiento.
Sentí que te podía conocer como nunca antes me imaginé. Viví mi vuelo siendo tú y siendo yo. La golondrina sonrojada le contestó: yo sentí lo mismo. El pez, frunciendo el entrecejo, miró una hoja que flotaba en el estanque. Parecía querer decir algo muy difícil o penoso. La golondrina lo demandó y le dijo: dilo de una vez. También descubrí otra cosa. Supe que mi nado no era diferente de tu vuelo. Sentí que antes había nadado como un autómata y que me había olvidado que nadar es también bello. Además, el pez no se atrevía a terminar. Miraba en una dirección y después en otra, evitando enfrentarse con la vista de la golondrina. Esta esperaba pensativa, pero por fin el pez prosiguió. Además, entendí la razón del olvido. Solo veía tu vuelo y quería ser como tú. Pensaba que lo mío no podía ser tan hermoso como lo tuyo. Ahora sé que ambas cosas lo son. La golondrina sonreía, se acercó al pez y abrazándolo le confió: los dos hemos aprendido lo mismo. Nada a partir de este momento será igual. Mi vuelo será lo más maravilloso y tu nado también. Tú estarás en mí y yo en ti, pero los dos seremos lo que somos, y nada será mejor y nos podrá enseñar más. Cuentan que a partir de ese día algo extraño sucedía cerca del estanque. Un pez dorado estaba aprendiendo a nadar y una golondrina a volar. La abeja y su panal. Una superficie plateada, móvil y llena de estrellas. Un vapor húmedo y caliente surgiendo de la frescura. Un día de sol y un lago, un volumen rojo con centro excitado. Pistillos erectos, sensuales, expectantes de polen. Una flor. Un sonido cambiante, armónico y puro. Un canto de vida, viril y delicado, intenso e ingenuo. Un ruiseñor. Un panal oscuro, frío, matemático, ordenado. La abeja X38 en su interior lamiendo las celdas, cuidando de su limpieza obsesiva, metódica en sus movimientos, determinada y estructurada, encarcelada. Un sol, un lago, una flor y un ruiseñor afuera. El orden, la rigidez, la estructura y el acuerdo, adentro. Cierto día, algo pasó en el panal. Un pan de cera se desprendió de su amarre y al caer agrietó una de las paredes. La abeja X38, angustiada y llena de pánico, corrió al lugar de la catástrofe. Estaba entrando luz por la grieta, un hilillo deslumbrante y cálido, y además aire fresco con vapor de montaña. La abeja X38 no lo podía soportar. Nada existe fuera del panal. Esas eran las enseñanzas. Nadie es fuera de la geometría y la estructura perfecta de las celdas. Tal era la orden. La X38 arregló la grieta, colocó la cera en el lugar que le correspondía y se fue a descansar. No quería recordar. Un hilillo de oro cálido y un olor de frescura de montaña, pero la visión volvía y volvía y un pensamiento muy débil y tímido empezó a ser escuchado. Hay cosas que no conoces, no todo es la estructura, existe algo afuera. A la mañana siguiente la abeja X38 se acercó al lugar del accidente, tocaba con sus antenas el arreglo hecho la víspera, tratando de encontrar algún punto que no hubiera quedado hermético. No halló errores. Un pensamiento vino. Muy bien, te felicitarán por el arreglo. Puedes sentirte orgullosa. La abeja se sentía desconcertada. Antes, el pensamiento le hubiera dado una máxima seguridad, pero ahora no podía sentirse completamente feliz. Dijo para sí: esta sensación es absurda. Una abeja no debe pensar, solo debe hacer bien su trabajo. Ya más tranquila se fue a limpiar, ordenar y construir celdas. Las abejas a su lado hacían lo mismo, luego todo estaba bien.
fijo y seguro. 3 días después, un sonido traspasó las paredes herméticas del panal. Era un canto armonioso y dulce. Las obreras se miraron. Era necesario engrosar las paredes para que ningún sonido les hiciera interrumpir su trabajo. La abeja X38 sintió un intenso deseo de seguir escuchando, pero puesto que todas sus compañeras opinaban que era importante engrosar las paredes, fue a ayudarlas. Extraño sentimiento. La X38 no engrosaba las paredes como sus compañeras. Se veía a sí misma haciéndolo. Una abeja no puede pensar en sí misma y menos aún verse a sí misma. Algo extraño estaba pasando. Había luz y calor y olor y canto. La mañana siguiente se inició la búsqueda. La abeja X38 había desaparecido. No hubiera habido problema alguno si la desaparición hubiera sido resultado de un accidente. Si la X38 hubiese sido muerta o raptada, nadie se preocuparía. Pero la desaparición no había sido accidental. La X38 había sido sorprendida saliendo por sus propias alas del panal. Jamás se había visto tal afrenta y tal traición. Era necesario encontrarla para que se convenciera de que el panal era lo único que existía, que todo lo demás era una fantasía y un peligro. La abeja X38 estaba mirando al lago. Jamás habíase sentido tan feliz. Sintió la frescura del agua, olió la delicia de la flor y cantó con el ruiseñor. No hubo tiempo para más. A 4.3 años luz de Alfa de Centauro. A 4.3 años luz de Alfa de Centauro, en la intersección de las líneas Grid y Son Tawori de desdoblamiento magnético nuclear, se realiza la 26ª Conferencia de los Pueblos del Universo WZ38H. Existe gran expectación por oír a Jun, delegado de la constelación Di Ipsison. Jun ha desarrollado un sistema de detección que permite localizar sistemas antientrópicos de alta integración y además averiguar su estructura interna. Jun es egresado del famoso Instituto de Investigaciones Antientrópicas de Andrómeda y como tal, siempre ha pensado que 20.000 millones es el mínimo número de elementos necesarios para lograr un mecanismo con pandeterminismo. Durante 2 eones, Jun ha estado recabando información que le permita comprobar esta idea, y ahora, en la 26ª conferencia, se ha anunciado que presentará los informes definitivos al respecto. Sil, presidente de la conferencia, toma la palabra. Estimados delegados de los pueblos de nuestro universo, nos hemos reunido una vez más a fin de conocer el resultado de las investigaciones acerca de la evolución de los sistemas antientrópicos. Desde el descubrimiento del gran Gardieli, nos hemos reunido eonalmente durante 26 eones a fin de determinar cuáles son las características de estos sistemas. Hemos llegado a la conclusión de que los sistemas antientrópicos evolucionan a partir del momento en que una estructura se vuelve lo bastante compleja como para avanzar desde un determinismo absoluto a un autodeterminismo y de allí a un estado que hemos denominado pandeterminismo, donde el sistema no solo es capaz de fijar sus leyes, sino también de cambiar las relaciones entrópicas del universo circundante. El estado de pandeterminismo ocurre cuando un sistema es capaz de representarse el universo, siendo esta representación lo suficientemente exacta y segura como para ser más real que lo que la rodea. Las investigaciones realizadas hasta la fecha han indicado que existe un paso abrupto entre el auto y el pandeterminismo y que un sistema pertenece a una u otra categoría. El día de hoy, Jun nos presentará datos que señalan la existencia de un estado intermedio que posee características muy especiales, pero será mejor que nos lo explique el propio Jun.
Las esferas energetizadas cambiaron de tonalidad, lo cual significaba que un estado de expectación había sido provocado por las palabras del presidente. Jung ordenó sus pensamientos y empezó a transmitirlos. Cada uno de los delegados comenzó a seguir las experiencias de Jung como si fueran propias. Primero les hizo ver el mecanismo del detector de antientropías, luego todos los pasos de su desarrollo y los problemas de su construcción. Fue como si hubieran vivido lo mismo que vivió Jung. Todos admiraban la técnica de presentación que utilizaba. Si bien era cierto que como sistemas pan-determinados todos podían transmitir experiencias, la perfección en el dominio de esta técnica era inigualable en Jung. Según explicó Jung, el detector de antientropía se basaba en el principio de la holografía transmolecular y estaba acoplado a un cañón mesónico de detección que barría una porción del espacio y localizaba cualquier punto que mostrara una organización molecular autoestable. La mayoría de las detecciones revelaban sistemas menores de los 5.000 millones de elementos, y estos quedaban catalogados como antientrópicos de clase 1, o sea, sin autodeterminismo. En el barrido número 256.000 se había localizado un sistema de 12.000 millones de elementos. Caso único, que permitiría probar la hipótesis de que 20.000 millones era el límite inferior del pandeterminismo. A partir de ese descubrimiento, Jung dedicó toda su atención a establecer las características de tan singular sistema. Lo primero que observó fue que el sistema se mantenía activado por una compleja infraestructura energetizadora que lo oxigenaba y alimentaba. Después se dio cuenta de que el sistema y su infraestructura permanecían activos durante un tiempo ridículo que correspondía a entre 80 y 100 orbitales del planeta que los sostenía. El sistema solo se podía comunicar a través de alteraciones en la presión de la atmósfera que lo envolvía y solo se podía trasladar de un punto a otro activando ciertas prolongaciones de su infraestructura. Tanto las alteraciones en la presión atmosférica como la activación de las prolongaciones se regían por una serie de reglas establecidas por una comunidad de sistemas. Definitivamente no había señales de pandeterminismo y apenas algún signo de autodeterminismo. Sin embargo, en ocasiones, el sistema actuaba como si poseyera ambos. Esto intrigaba sobremanera a Jung. No podía entender a qué se debían las fluctuaciones que estaba detectando. Decidió hacer un estudio profundo del sistema en diferentes etapas de su desarrollo. Para ello, localizó primero un sistema de un cuarto de orbital de vida y recorrió todas sus experiencias. Jung resumió los datos obtenidos en la siguiente forma. Las primeras etapas de desarrollo de este sistema se caracterizan por un continuo crecimiento de circuitos que establecen conexiones entre los elementos que lo constituyen. Los circuitos y sus conexiones alcanzan un grado autoestable entre el primero y el tercer orbital de vida. Las particularidades de los circuitos permiten una representación interna del universo inmediato y aún un germen de pandeterminismo, sin embargo, este no se desarrolla. Las razones de esta falta de desarrollo resultan del énfasis que estos sistemas otorgan al mantenimiento de un determinismo social. En ese punto, Jung percibió un dejo de duda entre los delegados, decidió transmitir una escena detectada recientemente que ejemplificaba y daba valor a la conclusión anterior. Apareció entonces una visión fantástica y nunca antes vista. Un lugar encerrado por bloques rectangulares y en el centro una especie de cajón rodeado de barrotes. Dentro del cajón había una forma alargada con 5 prolongaciones, 4 de ellas terminaban en 5 tentáculos y la otra tenía forma esférica. En la esfera se hallaban incrustadas 2 formas ovales lateralizadas y 3 cavidades frontales. Además, una excrescencia central en cuya porción inferior se notaban 2 pequeños orificios. Lo más extraño de todo es que en la porción superior de la esfera sobresalía un número extraordinariamente grande
de delgados tentáculos que cambiaban de lugar cuando aquella forma rosada, elástica y caliente cambiaba de posición. La iluminación de aquel lugar era tenue y la forma se movía continuamente. En determinado instante la cavidad frontal inferior empezó a contraerse y como resultado de este movimiento empezaron a notarse complejos cambios en la posición de las moléculas que la rodeaban. Eva, la madre del niño, oyó que su hijo hablaba en sueños. Decidió levantarse de la cama para ir a ver qué sucedía, y José, su marido, empezó a disgustarse por los ruidos que hacía la mujer, pero ésta le hizo callar con un rápido y demandante movimiento de brazos. Eran las 3 de la mañana y afuera lloviznaba. Eva se cubrió con un chal y se acercó a la cuna en donde estaba su hijo. Este, completamente despierto, le contó a su madre. «Mami, el oso era muy grande y volaba en el aire. Estaba buscando a su hijito que se había perdido en el bosque y de repente apareció un águila que se lo quería comer». Mientras el niño hablaba, Eva pensaba preocupada. Todas las noches sucede lo mismo, por más que le he explicado que esas cosas que ve son solo sueños. Y por lo mismo no tienen realidad. Él no entiende, tengo que hacer algo drástico. De otra manera jamás podremos dormir a gusto. Eva encendió la luz y buscó un libro de estampas. Lo abrió en la imagen de un oso y la mostró a su hijo. «Mira, esto es un oso, pero no es un oso de verdad, es solo un oso pintado. No existe, es solo un dibujo. El oso que viste tampoco es real, es como este dibujo. Solo existe en tu cabecita cuando sueñas. No es como los osos del zoológico, ellos sí son reales. Los otros solo te los imaginas». El niño miraba a su madre con los ojos muy abiertos y con una expresión de asombro repetía. «Los osos del cuaderno y los osos de la noche no son verdaderos. Solo los osos del zoológico son reales». La madre continuó. «Tu papá y yo necesitamos dormir bien porque trabajamos mucho durante el día, y tú con tus cosas no nos dejas descansar. Si vuelves a despertarte en la noche imaginándote tonterías, lo único que vas a lograr es que nos enojemos y te dejemos de querer». Diciendo esto, Eva salió del cuarto. Juanito no podía entender. Estaba seguro de que el oso que había visto era tan verdadero como el del zoológico. Pero si su madre decía que no lo era, y si además lo iban a dejar de querer... Los osos del cuaderno y los osos de la noche no son de verdad. Solo los osos del zoológico son reales. Jun desconectó la imagen, se sentía inquieto y empezó a transmitir. Cuando detectamos por primera vez esta experiencia creíamos que había alguna falla técnica. No eran posibles tanta ceguera y tal egoísmo. Un sistema de 12.000 millones de elementos debería ser más inteligente, y por lo menos reconocer el camino de su evolución, impulsándolo y nunca inhibiéndolo. Era absurdo e inconcebible, pero no era ninguna falla técnica. El detector se revisó una docena de veces y todo funcionaba a la perfección. La única conclusión posible es que el sistema estudiado poseía la capacidad de representación interna y por tanto estaba muy cerca del pandeterminismo. Sin embargo, esta capacidad no era alentada, sino por el contrario, inhibida. Y transmitió esta conclusión. Los efectos de esta inhibición son múltiples. Los sistemas en desarrollo, sometidos a tratamientos similares, comienzan a perder su capacidad de representarse el universo y además pierden su autodeterminismo al dejar de confiar en la existencia de una realidad interna y tener que someterse al juicio de realidad dado por el otro sistema. Jung conectó nuevamente el transmisor de experiencias. De nuevo, un espacio rodeado de bloques rectangulares, aunque mayor que el de la visión anterior. Multitud de formas se hallaban cubriendo la base del espacio y parecían estar dobladas por su mitad y apoyadas sobre ciertas estructuras delgadas de forma oval. Enfrente de ellas,
una forma mayor contraía su cavidad frontal inferior. Estimados colegas, la Sociedad Psiquiátrica Internacional se honra con su presencia. El día de hoy serán presentados 2 casos dignos de atención. El primero, un niño de 6 años con síntomas claros de esquizofrenia. Juanito se retorcía en su cama. En la mañana había ido a su escuela y durante la clase de actividades estéticas había empezado el terrible dolor de cabeza y las náuseas. Juanito miró a sus compañeros y después al maestro, a quien dijo casi llorando: «No puedo imaginármelo, no es real». El maestro enfadado repitió por enésima vez: «Lo único que quiero que hagas es que te imagines un oso volando y que después lo pintes en el pizarrón». «No puedo, no puedo, no puedo». El maestro sentía que estaba a punto de explotar. Como nunca había visto tal terquedad, decidió que ésta se corregiría con un castigo. «Lo que sucede es que no quieres, eres un niño mal educado y estúpido. Como castigo, quiero que escribas 100 veces lo siguiente. Los niños deben portarse bien, deben obedecer a sus mayores, pues ellos saben lo que está bien y lo que está mal». Jung desconectó la imagen. Era la máxima incongruencia y todos así lo sentían. No podían entender cómo un sistema de 12.000 millones de elementos podía caer en tales contradicciones. Sil empezó a transmitir una pregunta. «¿Cuál es el segundo caso?» Jung miró a los ojos de Sil. Los dos habían recibido la noche anterior el tratamiento electroconvulsivo de costumbre. Como siempre, solo había quedado esa sensación de opresión y las terribles ganas de llorar. Trataron de hablar, pero no pudieron. Era algo oscuro, impreciso, vacío. Se miraron. A 4.3 años luz de Alfa de Centauro, 2 psiquiatras charlaban en un café. «Sabes, me siento muy orgulloso. El nuevo método de terapia electroconvulsiva está dando muy buenos resultados». «Sí, ya lo he notado. Tus pacientes parecen estar más tranquilos», dijo el otro. «Sí, todo sigue bien. Dentro de poco tiempo podrán volver a ser productivos». Maese Augustus. A las 8 de la noche, Maese Augustus salió de la reunión. Su porte era majestuoso, llevaba las manos entrelazadas por la espalda y caminaba pensativo. Se decía que siempre que Augustus lograba un éxito adoptaba esa misma postura. Se dirigió a la sala de columnas y tras acomodarse los anteojos salió al jardín. La noche era fresca y olía a duraznos. Augustus hizo una larga y profunda inspiración y comenzó a tararear el último movimiento de la 4ª Sinfonía de Mahler. Pocas veces había sentido mejor que en esa reunión del consejo. Ante la misma presencia del presidente, había desarrollado el análisis más profundo de que se tuviera memoria, de un evento ocurrido en la última guerra mundial. Todo había comenzado con aquella conversación que sostuvo hacía 6 meses con el ex oficial inglés durante un vuelo de Nueva York a Hamburgo. Había planeado revisar en el avión la conferencia que tenía preparada para la Junta de Rectores de Universidades que se celebraría el siguiente día. No pensaba hablar con nadie, pero junto a él se hallaba sentada la persona con los rasgos fisonómicos más interesantes que jamás hubiera visto. Inmediatamente empezó la conversación. Augustus le explicó que era rector de una de las más grandes universidades del mundo. Su vecino de asiento platicaba acerca de sus experiencias como ex oficial inglés durante la Segunda Guerra Mundial. Nos encontrábamos a 40 kilómetros del campo de concentración. Nuestro superior nos había informado que los rusos estaban acercándose al mismo para ocuparlo y que nosotros debíamos adelantarnos. La razón de la prisa era dramática. En el campo quedaban vivos una docena de niños y una veintena de mujeres. Las cuidadoras de los prisioneros habían recibido la orden de matarlos al día siguiente.
La única forma de salvarlos era llegar esa misma noche para ocupar por sorpresa las instalaciones. El regimiento se puso en marcha y a las 5 de la mañana divisamos el campo. Era un conjunto de barracas rodeadas de una cerca doble y un grupo de torres rectangulares terminadas en casetas con reflectores. La madrugada era brumosa y fría, y el pensamiento de lo que podía estar sucediendo dentro de las barracas nos hacía sentir en un mundo irreal. El plan de ataque era excelente y permitía ocupar por sorpresa las instalaciones. A las 6 de la mañana estábamos adentro. Lo único que encontramos fueron cadáveres y 3 cuidadoras escondidas en un sótano. 2 de ellas eran robustas y su edad podía haber sido entre 30 o 32 años. La tercera era una muchacha rubia, esbelta y no mayor de 28. El cuerpo de psiquiatras que nos acompañaba decidió entrevistarlas. La reunión se realizó en la barraca del que era jefe del campo. Había una mesa larga y 6 bancos. 3 de ellos lo ocuparon los psiquiatras y los restantes las 3 mujeres. El doctor Ray les preguntó: quisiéramos saber la razón por la que ustedes, madres de familia con hijos, asesinaron a unos niños indefensos y a mujeres que no les habían hecho ningún daño. Ninguna contestó, parecían no haber escuchado. La pregunta se repitió en alemán una docena de veces con el mismo resultado. Una expresión de asombro y un silencio. Simplemente no entendían lo que se les preguntaba. Maese Augustus le contó de la conversación a su superior, y éste a su vez al presidente del consejo. Era necesario hacer un análisis del porqué, saber cómo el hombre había llegado a tales extremos, y sobre todo explicar qué es lo que hacía a las cuidadoras no entender la pregunta. A maese Augustus se le asignó la tarea de hacer el análisis que debería presentarse en la próxima reunión del Consejo Directivo a realizarse en 4 meses. Queridos hermanos, estimadísimo presidente, estas son las conclusiones a las que he llegado después de profunda meditación. El tiempo que se me fijó para realizar esta monumental tarea fue demasiado corto, por lo que el análisis adolece todavía de algunos puntos oscuros. Sin embargo, hay otros que tienen suficiente claridad como para ser presentados aquí. La familia alemana típica de la preguerra se caracterizaba por su autoritarismo. El padre decidía todo, desde la hora de la comida hasta el partido político, cuya ideología debían aceptar hijos y esposa. La estructura que sostenía las relaciones entre los miembros de la familia se basaba en la idea de que cada uno tenía un rol al que debía ajustarse. Así el padre era quien debía ordenar todos los asuntos importantes, la esposa debía acatar las decisiones del marido y los hijos continuar la tradición familiar. Cualquier manifestación que se apartara de lo esperado de acuerdo al rol de cada quien era castigada con el desprecio y la animosidad. En cambio, la exageración del rol era premiada en todas las formas posibles. Si la estructura decía que las hijas debían ser sumisas, dulces y obedientes, y alguna de ellas era más sumisa, más dulce y más obediente que lo normal, su conducta era considerada como la más digna, aceptable y adecuada. Dentro de muchas familias se presentaban claras señales de competencia por ajustarse en forma más ortodoxa a los roles asignados. Esto se veía más frecuentemente entre las hijas y los hijos. La competencia era por lograr mayor aceptación por parte de aquel miembro de la familia que representaba la autoridad, es decir, el padre. Este deseo de ser aceptado por la autoridad puede explicar de la siguiente forma. Vivir desempeñando un rol significa solo un autoengaño. La persona se convierte en el rol y deja de ser ella misma. Puesto que el ser uno mismo es una necesidad y el rol es solo la apariencia de ser uno mismo, se crea el acuerdo de que alguien mantenga y valide el rol a cambio de la sumisión.
En algunas ocasiones, un miembro de la familia podía intentar dejar de depender de la estructura y por tanto salirse de su papel. En ese caso, los demás miembros consideraban que se había apartado del camino y por lo tanto trataban de volver a introducirlo a la estructura. La persona así manejada podía caer en la máxima de las inseguridades, puesto que comenzaba a pensar que estaba haciendo algo muy malo, pero al mismo tiempo sentir que regresar a la estructura significaba ser muy infeliz. Pensaba que todos deseaban su retorno, puesto que demostraban una gran preocupación que en apariencia era auténtica, pero no era más que un chantaje emocional dirigido a darles más realidad a la estructura que alguien estaba poniendo en duda. El resultado de todo esto es que aquellos que salían de la estructura regresaban a ella, impulsados por un sentimiento de culpabilidad que no podían superar. Exactamente la misma situación se aplicaba al padre, aunque a un nivel más general. Este se veía presionado a aceptar la estructura, porque así es como lo exigía la sociedad que lo rodeaba y además consideraba que era lo único adecuado y seguro. Puesto que nadie de la familia vivió una verdadera realidad interna, todos se convertían en autómatas salvaguardas de la estructura que se les había impuesto. Las relaciones intra e interfamiliares se regían por una serie de acuerdos tácitos que se caracterizaban por dar y recibir la seguridad de que se estaba siendo auténtico. Jamás se ponían en duda estos acuerdos, por la sencilla razón de que no sabían que existieran. Las 3 cuidadoras del campo de concentración provenían de familias como las descritas. Cada una de ellas vivió en su infancia y adolescencia un rol asignado e impuesto, y todos los acuerdos emergidos del mismo. Ellas aceptaban ciegamente la estructura de sumisión porque estaban convencidas de que ésta y los roles que se le atribuían eran lo único que las llevaría a ser ellas mismas. Por supuesto que toda la situación descrita tenía como fundamento una profunda inseguridad interna y la no menos profunda seguridad de que aquello que todos quienes la rodeaban consideraban cierto lo era realmente. La realidad de las cosas es que en esa situación nadie era el mismo. Solamente creían ser aquello que los demás definían como deseable y por tanto nadie ponía en duda la validez de lo así definido. La subida de Hitler al poder y todo el liderazgo asociado con él fue un acontecimiento lógico y predecible. Hitler dio a la estructura de autoridad un carácter místico y grandioso. Las personas que solo sabían vivir roles se vieron a sí mismas haciendo lo más valioso, a lo que un ser humano pueda aspirar. Hitler les daba seguridad en su profunda inseguridad, y esto hizo que el liderazgo naciente adquiriera una fuerza descomunal. La base de esta aparente seguridad fue el acuerdo compartido por todos acerca de su superioridad sobre todas las demás razas. Una mañana fresca de abril, la atmósfera era limpia y transparente, el Rin corría plácido entre los campos y el sonido de sus cascadas y corrientes se oía en todo el campamento de la juventud. En medio del valle se levantaba una serie de casas de campaña que rodeaban en semicírculo a una asta bandera. La tela con la esvástica estaba en lo alto y el viento que venía del sur la hacía moverse. Garina, la mayor de las 3 amigas, se despertó y estiró los brazos. La tienda de campaña estaba iluminada por una luz ambarina, y el aire fresco de las montañas y el sonido del Rin penetraban a través de la lona de las paredes y del techo. Era una bella mañana. Faltaban 10 minutos antes de que toque la corneta, que señala la hora de levantarse para empezar el entrenamiento diario. Las 2 amigas de Karina seguían durmiendo en sus catres. Elia es muy bella, todos admiran su tipo rubio y esbelto, y en ocasiones es mostrada por los supervisores como ejemplo de lo que pudiera ser la raza aria del futuro.
Yusia, en cambio, tiene un tipo muy desagradable, morena, regordeta y de ojos oscuros. Los compañeros de entrenamiento a veces han llegado a decir que se parece a las judías. Esto molesta sobremanera a Karina. Está de acuerdo en que Yusia no era muy aria, pero decir que parece judía es el colmo. Precisamente ayer se peleó con Hans por ese motivo. La verdad es que no creía poder ser tan agresiva cuando alguien la hacía enojar, pero Hans se lo merecía. Era muy bonito levantarse antes del toque de corneta y ponerse a pensar lo que habían aprendido el día anterior. Ayer en la mañana el supervisor las había llevado a una cueva y allí había hecho el amor con las tres. Eso decía, demostraba la capacidad y la fuerza de un miembro de las juventudes hitlerianas. En verdad había sido una gran experiencia. Lo más grandioso había sido ese grito de «Hey, Hitler», en el momento del orgasmo común. A mediodía habían ido a admirar la belleza de la cañada y como siempre habían tenido que descuartizar con sus propias manos el conejo que habían cazado vivo y les serviría de alimento. Poder hacerlo, decía el supervisor, es una experiencia mística de fuerza y entereza. Daba un poco de lástima ver aquel conejo retorciéndose por el dolor, pero constituía una gran alegría poder superar los inútiles sentimientos de compasión que despertaba aquel animal inferior. Después de la comida, habían recibido su clase de las tardes. Ayer se revisó la historia alemana posterior a la Primera Guerra Mundial. No era posible entender la injusticia del Tratado de Versalles, más que conociendo que en su redacción había participado un perro judío como los odiaba. Ellos eran la causa de todos los males que sufría la madre patria, y todo por su maldito deseo de dinero y poder. Eran inferiores a aquel conejo que habían descuartizado. En la noche se habían reunido alrededor del fuego y habían cantado. Era muy emocionante sentirse constructores del futuro imperio. Jamás en la vida de ninguna nación una juventud había tenido más suerte. Era muy bello haber nacido en la misma época que Adolfo. Karina volteó para ver si alguien había oído ese pensamiento. Se sintió avergonzada de llamarlo por su nombre de pila, pero es que lo amaba tanto. Faltaban 2 minutos para el toque de corneta. Karina miró su reloj y de repente se empezó a sentir angustiada. Dentro de una semana se hará la prueba de selección y todos desean ocupar los primeros puestos. El máximo honor es ser seleccionado para ir a los campos. El dormitorio que les habían asignado no era del todo desagradable. Las camas eran mullidas y la comida buena. Las 3 amigas estaban ansiosas por comenzar a trabajar. Todo era como se lo habían imaginado, excepto aquel asqueroso olor. En verdad era para enojarse. Ni siquiera en aquellas circunstancias los perros judíos podían dejar de vengarse y de hacer porquerías. En la noche, después de recibir instrucciones, fueron al comedor común. Era delicioso escuchar las historias que contaban los cuidadores veteranos. Uno de ellos acaparaba en esos momentos la atención de todos. Es absolutamente increíble el nivel de degradación al que pueden llegar estos infrahumanos. Hasta un puerco cuida de su prole, pero ellos son capaces de asesinar a sus hijos. La historia es verídica, se lo juro. Encontraron en un sótano de Varsovia a una judía ahorcando con sus propias manos a su bebé. Karina se sintió muy bien. Era realmente necesario acabar con todos ellos. De no hacerlo, no se llegaría a construir la sociedad ideal que tanto anhelaban. El humo de los incendios cubría toda la ciudad. Dentro de las murallas todo era ruinas. El grupo de soldados buscaba, los perros olfateaban y olfateaban. El sótano estaba repleto, todos oían los pasos de los soldados y el jadeo de los perros. Nadie se atrevía a respirar. Malka sostenía a su bebé rogando al cielo que no empezara a llorar. Lo abrazaba, tratando de consolar su hambre. Los 2 ojos muy abiertos miraban a su madre. Habían pasado ya 2 horas. La tensión era insoportable. Los cuerpos sudorosos trataban de satisfacer su sed de oxígeno,
con ese aire enrarecido. El bebé empezó a gemir. Todos miraron a Malca, con ojos de espanto. Ésta abrazaba a su hijo y lo acariciaba en silencio. El niño iba a llorar. En 2 segundos iba a empezar a llorar. Malca lo sabía. Debía quererlo más, consolarlo más. Colocó la carita contra su pecho y lo abrazó desesperadamente. El niño se calmó. Ya no iba a llorar, nunca más. Maese Augustus hizo una pausa, no podía continuar. Miró a sus hermanos y con voz emocionada dijo: «Debemos evitar que algo semejante vuelva a ocurrir. El hecho de saber que el ser humano tiene un mecanismo que bloquea una realidad, cuando ésta se opone a una estructura basada en acuerdos, hará que por lo menos ninguno de nosotros se engañe». El edificio de la rectoría era el orgullo de la ciudad. Sus 25 pisos y el escudo gigantesco que colgaba de su torre panorámica fueron lo primero que vio Augustus al bajar del avión. Como siempre, Angelicus, su chofer, lo esperaba junto a una limusina. Augustus lo saludó y se sentó en el asiento posterior. Angelicus admiraba mucho a Maese Augustus. Todos sabían que la universidad era su obra y que seguiría en ella hasta el momento de morirse. Augustus se sentía muy satisfecho consigo mismo. Le había costado 40 años de su vida hacer que la universidad fuera considerada una de las mejores del mundo. Nadie mejor que él sabía los sacrificios que eso había implicado, y ahora era el momento en que podía descansar. Sin embargo, todavía quedaba pendiente la construcción del Seminario de Estudios Humanos. Era una empresa grandiosa, tanto como la suma necesaria para construirlo. Augustus había visitado todas las funciones del país, pero ninguna estaba lo suficientemente interesada para financiar las obras. Alguna solución tenía que encontrar. Pilar, la secretaria privada de Augustus, le pasó la llamada telefónica. Era el ministro de Asuntos Internos de la Nación. Estimado Augustus, nos hemos enterado de su interés en crear un seminario de estudios humanos y estamos dispuestos a colaborar en su realización. Augustus no podía creer lo que escuchaba. Siempre había considerado al ministro como alguien desinteresado en la universidad. Y he aquí que era él quien resolvería su problema. Se dio cuenta de que el ministro no había terminado de hablar. Lo único que pedimos a cambio es una declaración suya, apoyando las medidas políticas que nuestro gobierno ha puesto en marcha para salvaguardar la tranquilidad del país. Augustus sabía que tendría que contestar en ese mismo instante. Tendría su seminario a cambio de una declaración pública. Las medidas políticas para tranquilizar al país no eran después de todo tan malas. Es verdad que restringían algunas libertades menores, pero eso solo era temporal y no causaría ningún daño. Su seminario, declaración política, su seminario, la universidad, su obra. Estoy de acuerdo, señor ministro. Augustus no había perdido la costumbre de dar clases. Todos los miércoles a las 9 de la mañana el auditorio central de la universidad se destinaba a esa cátedra. En el auditorio no había suficiente espacio para todos los estudiantes que se interesaban por escuchar a Augustus. Augustus acomodó sus anteojos y comenzó la disertación. El día de hoy hablaré sobre los efectos nefastos que resultan del establecimiento de acuerdos y de la dificultad del ser humano para darse cuenta de la existencia de ellos. Augustus no se sentía bien, algo en su interior se quebró. Maese Augustus empezó a ser espectador de Maese Augustus.